Y hay una pareja que llegaron de Cuba hace año y medio. Y el hombre es un ministro de música. Entonces, ustedes saben, mi esposa como directora, cuando queremos añadir a alguien al grupo de adoración, lo primero que hacemos es llamar a los pastores de donde ellos vienen. Y hablamos, o sea, Lilian, que es la directora, habló con los líderes de este varón. Y lo que ellos recomendaban, le dijeron a mi esposa, ustedes tienen que oír el testimonio de este siervo. Entonces, llevan aquí año y medio y todavía el muchacho no ha dado su testimonio. Muchacho, porque yo digo muchacho porque y es como un hijo de nosotros. Y además cumplió año el jueves. Yo no sabía eso. ¿Cómo es eso? Entonces digo, ay, pobrecito. Cuando yo me enteré que había cumplido años, después yo le dije que me cubriera predicando. Yo dije, ay, Señor. Pero y aún la esposa le han dicho, usted tiene que oír el testimonio de mi esposo. Llevan aquí año y medio. Entonces, yo un día le dije, varón, tú puedes hacer testimonio en 15 minutos. Y me dice, pastor, es imposible. Entonces yo hablé con él el domingo y le dije, siervo, ¿tú crees que tú puedas dar el testimonio como una predicación? Y me dijo, pastor, yo no lo he hecho, pero voy a intentar. Entonces, yo le voy a dejar aquí a ese varón de Dios, que algunos de ustedes que lo han oído por parte de mi esposa y de la esposa de este siervo, que le dejáramos dar su testimonio. No sé cómo lo va a hacer, pero el Espíritu Santo sabe más que él y sabe más que yo. Entonces yo le voy a pedir a mi hermano, mi hijo adoptado Rafael Espinosa, que pase por aquí. Directamente de Camagüey, Cuba. Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Para mí no es muy fácil de lo que yo voy a hablar ahora. Entonces, yo quiero que usted, por favor, me tenga un poco de paciencia y quisiera que pudiéramos ponernos en pie para hacer una oración. Y que usted pueda cerrar sus ojos y pueda orarle a Dios para que sea Dios el que habla en nuestras vidas y sea lo que sea que yo vaya a decir, sea guiado por su voluntad y por su espíritu. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Te agradecemos, Padre, porque estamos aquí, Señor, y no estamos en otro lugar. Estamos aquí, Señor, pudiendo habernos ido a otro sitio, Señor, a lo mejor un poco más atractivo, Señor, a lo mejor un poco más, Señor, divertido, pero hemos decidido, Señor, dejar todo eso, Señor, por la excelencia de tu presencia, Dios. Te pedimos, Señor, que todo lo que digamos, todo lo que oigamos, Señor, sea atesorado en nuestros corazones, Señor, para ponerlo por obra, Señor, y que todo sea, Señor, inspiración, Padre, para continuar hacia adelante, Señor, y no desmayar y no detenernos, Señor, en esta carrera, Señor. Que como dice el apóstol Pablo, es una carrera, Señor, como atleta, Dios, de resistencia, Dios, que requiere, Señor, que en todo momento, Señor, tú nos estés dando aliento, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra nos redarguya, Dios. Amén. Yo estaba pensando cuando estaba haciendo el mensaje, yo decía, ¿y cómo yo empiezo, Señor? ¿Y cómo comienzo, cómo introduzco este tema que a mí en lo particular, pues, me afecta mucho cada vez que hablo de él y por mucho tiempo Dios estuvo tratando conmigo acerca de esto y yo he escuchado muchos testimonios de cosas poderosas que Dios ha hecho en muchas personas. Solo que
A veces cuando estamos acostumbrados a oír testimonios para aumentar nuestra fe, muchas veces nos hacemos dependientes entonces de esto. Muchas veces el cristiano dice, yo tengo que oír un testimonio de algo que Dios haya hecho, de un milagro, de algo poderoso para yo aumentar mi fe. Y nosotros debemos entender que pese a cualquier cosa que ocurra, la fe del cristiano no se basa en los milagros que Dios hace. Nuestra fe cada día debe crecer conforme a nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos convertirnos en espectadores porque esto no es un estadio y aquí no nos ponemos a jugar fútbol. Esto no es un teatro y aquí no nos ponemos a hacer obras de teatro. Su fe, amados hermanos, que crezca cada día exponencialmente por su relación con Dios. Y no reduzca su fe a que si oye un testimonio de poder, pues si Dios lo hizo en él, entonces yo voy a creer. No. Recuerde que su fe debe crecer conforme a la relación que tiene todos los días con Dios. Yo quiero invitarlo a que usted abra la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Y en esta mañana, pues, quiero comenzar hablando acerca del ser humano. Porque ¿quién entiende al ser humano? ¿Verdad? No pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Esas tres cosas fundamentales se manifiestan en cada ser humano. ¿Alguno de ustedes pidió nacer? ¿Alguien llamó a su mamá y a su papá y le dijo, necesito que hoy consumen el hecho por el cual yo debo de nacer? ¿Alguien se lo pidió a su mamá o a su papá? ¿Alguien ha aprendido a cómo es que se vive con toda la sabiduría que se necesita vivir? ¿O alguien desea morir ya? Pues el ser humano es así, no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Qué contradicción, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando nosotros conocemos a Dios. Entonces sabemos por qué vinimos a este mundo. Sabemos de la forma en que debemos conducirnos. Y sabemos que el día que partamos, el día que ahora a mí me está pasando igual que el pastor, no sé cómo decir esta palabra, el día que muramos, pues sabemos que vamos a ir con el Señor. Porque ¿cuántos son salvos en esta mañana? ¿Cuántos saben que son salvos? Yo quiero que levante la mano todo aquel que sabe que es salvo. O sea que si tú te mueres hoy, vas al cielo. ¿Seguro? Yo no quiero que me lo responda a mí, respóndaselo usted. ¿Seguro? Si ahora te quedas allí en el asiento donde estás muerto, ¿vas al cielo? ¿Tienes esa fe? ¿Tienes esa convicción por dentro de ti? No quiero que me responda, solamente respóndete por dentro. Si yo me muero ahora, Señor, me voy contigo. O Señor, si me muero ahora, me quedo. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo voy a hablar de algo que a mí me sucedió. Hoy estamos en el año 2024. ¿Sabe? Yo el 29 de julio del año 2010 fui reclutado en mi país para ir al servicio militar activo. ¿Cuántos acá han pasado el servicio militar? 1, 2, 3. ¿Alguien más ha pasado el servicio militar?
El que ha pasado servicio militar sabe que no es algo fácil, ¿verdad? ¿Alguien se la ha visto fácil en el servicio militar? Te levantas a las 10 de la mañana. ¿Cómo se ríe? Te traen el desayuno a la litera. Yo le doy gracias al Señor porque aunque me pone nervioso, pero yo sé que mi esposa está tratando de ayudarme. Y el servicio militar, pues usted sabe, cuando termina de desayunar, un desayuno a la americana, pues sale a pasear por la unidad militar con el uniforme como quiere ponérselo y saluda a los oficiales y le dice: ¿cómo está la cosa, general? ¿Todo bien? Me hace falta, hoy me voy de pase para mi casa. Todos saben que no es así, que una unidad militar es un rigor y yo no sé, pero el servicio militar en Cuba es una de las cosas más difíciles por la cual pasa un hombre. Y yo fui reclutado después de, escuche, en Cuba reclutan para el servicio militar a los estudiantes que sacaron buenas notas y que posteriormente tienen algún deseo de estudiar o de hacer algo, ¿sabes? Son normalmente personas que son fáciles de manipular, obedientes, y muchas personas que no tienen estas condiciones, pues prácticamente nunca lo citan al servicio militar. Entonces yo terminando de hacer mi prueba de ingreso y otorgándome mi carrera universitaria, me llegó un hombre vestido de verde a mi casa y me dijo: tienes esta situación, el 29 de julio te vas para la unidad a comenzar tu previa. Y yo recuerdo que yo entré al servicio militar pues con una total expectativa muy diferente a lo que en realidad era. Yo decía: ahora voy a ser todo un hombre, ahora sí pues voy a aprender varias cosas que no sabía y voy a manejar armamento. Y usted sabe toda esa película de Rambo que a veces uno se hace en la cabeza. Y ahora sí yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y cuando me ponga aquel uniforme y mi mamá me vea vestido de ese uniforme y mi hijo va a ser todo un militar y yo pues orgulloso de aquello. Pero yo no sabía lo que yo me iba a enfrentar. Y yo solamente recuerdo que yo me monté en un tren bien, ¿saben? Los trenes en Cuba, bien feo, óxido, lleno de cucaracha, asientos bien incómodos, vestido de verde y mi mamá con lágrimas en los ojos, porque yo me fui desde Camagüey hasta La Habana a pasar el servicio militar en la unidad 1448, Managua, más conocido como el secadero de vacas. Y allí estuve desde esa fecha en el servicio militar, enfrentándome a una serie de cosas nuevas que yo nunca pensé que fueran a ser así. Me tuve que enfrentar a una disciplina, me tuve que enfrentar a una alimentación que no era la que más yo deseaba, me tuve que enfrentar a que un hombre que no era mi padre me tenía que decir lo que yo tenía que hacer en todo momento, yo tenía que hacerlo. Me tuve que enfrentar al sol, tuve que enfrentarme a bajar de peso, tuve que enfrentarme a padecer enfermedades, tuve que enfrentarme a lidiar con personas que no tenían mi misma percepción de la vida, y tuve que lidiar con personas violentas, tuve que lidiar con personas que eran ladrones, tuve que lidiar con personas que tenían vicios, tuve que lidiar con personas que tenían muchos malos vicios, tuve que lidiar con personas que eran mucho más, que tenían mucho más años que yo y estaban allí. Y yo recuerdo que yo me gradué de jefe de escuadra de exploración. Yo fui explorador en el servicio militar. Y yo estaba acostumbrado a tener una vida bien confortable en la iglesia. Martes, culto de oración. Jueves, martes, culto de oración. Miércoles, ensayo de alabanza. Jueves, culto. Sábado, ayuno. Y domingo, escuela dominical.
Ay, así quién peca. Yo pensaba que yo decía, yo me voy a ir a reprender demonios a ese lugar y a mí ahí, y yo sé que el Señor me va a abrir puertas ahí en ese lugar y yo voy a hacer y voy a deshacer porque la presencia de Dios está conmigo. Pero lo que yo no sabía era que en ese lugar, yo recuerdo que mi mamá me puso en el bolsillo un Nuevo Testamento, yo me lo llevé y había que andar escondido porque ahí no dejan tener Biblia. Yo lo leí escondido los primeros días, pero me recuerdo que al segundo mes ya yo no me acordaba que ese libro existía. Y comencé a experimentar lo que se conoce como una frialdad espiritual. Y comencé a alejarme de Dios de una forma en la que yo nunca pensé que pudiera suceder conmigo. Pero así fue. Me alejé de la iglesia y me alejé de Dios. Dejé de asistir a los cultos y me alejé de Dios. Conocí incluso hasta muchachos cristianos dentro de la unidad y comenzamos a reunirnos y todo, pero en menos de 2 meses yo no oraba, yo no leía la palabra, yo comenzaba a hacer cosas que no eran del agrado de Dios. Yo comencé a experimentar una frialdad espiritual en mi vida como nunca antes la había experimentado. Y comienzo a vivir como un salvaje. Comienzo a hablar como hablaban aquellos que estaban conmigo allí. Comienzo a pensar como pensaban aquellos que estaban conmigo allí, como si no hubiera un mañana. Y comenzábamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente al punto de vista original que Dios quería que yo lo hiciera. Y yo recuerdo que yo solamente tenía que pasar 14 meses en el servicio militar. Cuando yo voy de pase de fin de año a mi casa, y voy por primera vez a la iglesia, hay una canción de Tercer Cielo que a mí me gustaba mucho y yo la canté. Y esa canción, no sé si usted la ha oído, pero dice, hoy me ves aquí, pero este no es mi lugar. Lo que estoy pasando ahora solo es temporal. No sé si la ha oído. Y cuando yo comienzo a cantar esta canción como de costumbre, a mitad de canción, cuando yo voy diciendo esta frase exactamente que acabo de cantarle ahora, a mí las manos me comenzaron a temblar y yo comencé a llorar como una niña, sin saber por qué. Comencé a llorar como una niña, ¿sabe? Ya, usted sabe que le dicen, no, a los hombres le dicen, mira, los hombres no lloran. Bueno, yo comencé a llorar como una niña. A mí me daba vergüenza, pero yo no podía dejar de hacerlo. Yo no pude terminar de cantar la canción. Y yo recuerdo que pasé ese fin de año en mi casa con mi familia y en enero cuando me incorporo a la unidad me dicen, ya tú no eres explorador. ¿Cómo? No. Ahora tú te vas para el grupo de artillería mixto. Escuche, yo contento. Porque ahí pues ya no tenía, el oficial que tenía de jefe pues era una persona que deja mucho que desear cuando usted lo conoce. Y yo contento de felicidad me voy para el grupo mixto. Vendí toda mi ropa militar la vendí. Me dijeron, solamente quédate con 2 calzoncillos, un par de botas, o sea, el uniforme completo, uno solo, y quédate con 2 calzoncillos. Hazte un hueco en la camisa, échate una cuchara, el cepillo de dientes aquí, el jabón y la toalla en un bolsillo. Y eso va a ser todo lo que tú vas a usar, porque todo lo que tú tengas te lo van a robar.
Y yo decía, pero ¿cómo va a ser esto posible? Si entras allí a ese grupo de artillería mixto, todo te lo van a robar. Te vas a quedar sin nada. Y créame, así fue. Todos me lo robaron. Todo. Y me quedé así, pero yo andaba feliz porque no tenía a aquel oficial detrás de mí. ¿Y qué pasa? Que yo me enfrento a ser guardia armada, ¿sabes? Allá en Cuba, en la FARC, el arma de plantilla del soldado es el AK-48, el AK-47. ¿Sabes cuál es el AK-47? Calibre 7,64 milímetros creo que es. Una de las armas más destructivas y mortíferas que puede existir. Es un armamento que Cuba heredó del armamento ruso. Y es un arma que, pues, uno se la piensa dos veces para enfrentarse a alguien con ese armamento encima. Es un arma muy poderosa, sobre todo por el impacto, el alcance que tiene su proyectil. Y pues yo me enfrento a comenzar a hacer esta guardia armada con mis compañeros, y yo recuerdo que la primera guardia armada que me tocaba hacer era en una loma. Ahí usted puede hacer el escándalo y el ruido que quiera, puede ocurrir una guerra allí y abajo no se oye nada en el llano. De tan densa y de tan tupida es la vegetación. Y yo recuerdo que yo pues me junté allí con dos muchachos que eran diferidos igual que yo, y uno iba a estudiar psicología y el otro iba a estudiar la misma carrera que yo, ingeniería en sistemas. Pues me junté con él y incluso hasta el oficial que nos ponen al frente, un hombre chévere, nos dice, bueno, pues hagan las guardias juntos. Y yo comienzo a hacer las guardias juntos con él. Era un silo de armamento que teníamos que cuidar, y era un lugar bien hostil porque pasaban guajiros a caballo con escopetas de cartucho cazando jutías y cazando manatí. Eso es ilegal, pero ellos lo hacían. Nosotros no nos metíamos en eso, pero nos decían, si alguno de ellos cruza la posta al territorio militar, ustedes tienen que llevárselo. ¿Cómo? Sí. O sea, usted tira una bala salva al aire y la otra, si no se ha detenido, se la tienen que tirar al pecho. Y pasaban por allí y nos miraban y tiraban tiros al aire. Y nosotros allí, con aquel armamento preparado, porque si nosotros no lo hacíamos, íbamos a ir a un tribunal militar, íbamos a ser juzgados por incumplimiento de orden. Y hermano, para no hacerle muy larga la historia, le quiero hacer todo ese recuento para que usted entienda el contexto en el cual yo estaba inmerso. Yo hacía mis guardias acostumbrado a como todo guardia, violaba a las guardias. Pues mientras él dormía, yo hacía guardia, y cuando él hacía guardia, yo dormía. Y la verdad es que teníamos que estar los dos en cada extremo de la posta haciendo guardia, pero como ahí no iba casi nadie, estaba tan lejos que el jefe de guardia no iba ni hasta allá a abrir la guardia. Pues así hacíamos, y me acostumbré a hacer esa rutina por mucho tiempo, y me sentía bien porque no tenía un oficial detrás de mí diciéndome lo que tenía que hacer. O sea, yo simplemente hacía mi guardia, descansaba, al otro día me levantaba y hacía la guardia, y nos dedicábamos a hacer guardia. Teníamos las ojeras nos guindaban de aquí de los ojos, pero yo contento por eso. Y la tarde del 24 de enero del 2011, a las 5 de la tarde, estábamos, como de costumbre, sentados en una piedra conversando. Y él tenía su arma puesta en sus muslos. Pero ¿qué pasa? Que el armamento, este es un tipo de armamento que tiene muchos desgastes en sus mecanismos, y cuando tú le das un golpe lateral, el mecanismo se activa y pues se dispara. Y yo recuerdo que estábamos sentados en dos piedras, a 1,5 metros de distancia, cuando de repente, amados hermanos, estábamos conversando y él baja la mano
Y yo no me di cuenta que el cañón del arma estaba apuntando hacia mí. Y baja la mano y deja caer la mano sin querer encima del arma. Y el arma se disparó. Aquello es un sonido, pues, tú sabes, estremecedor. Es un sonido ensordecedor, el sonido de una KM. ¿Qué pasaba? Que nosotros nunca le poníamos, por mala costumbre y por desobediente, la bala salva de primero. Y yo dije, se llama Ortelio, se llama la persona que hace ahora conmigo, decía, Ortelio, me quemaste con la pólvora de la bala salva. Y yo veía que él me miraba y él estaba temblando. Y pasa que no pasaron 2 segundos cuando yo miro hacia abajo de mí. Mi uniforme de aquí para arriba era verde y de aquí para abajo era rojo. Porque una bala ordinaria había impactado mi estómago en la parte derecha. Y en ese momento, pues, estaba en una loma. Él entró en estado de pánico. No podía hacer nada. Empezó a temblar. No hablaba, no atinaba. Y yo lo único que pude hacer fue acostarme de lado para evitar un poco que la sangre continuara saliendo. Pero aún todavía trato de recordar pues todo ese momento, y hay veces que cosas se me van de la mente, pero yo recuerdo que yo dije, ya, se acabó. Hoy mismo me voy al infierno. Se acabó. Yo no tenía fuerzas para gritar, ni tenía fuerzas para hacer nada, absolutamente nada. Yo estaba allí agonizando, bañando el suelo con sangre, y no me podía mover. Y yo recuerdo que por un momento escuché en mi pensamiento algo que me dijo, levántate y camina. Yo no me puedo levantar de aquí. Me dijo, levántate y camina. Y yo cogí, me levanté. Y me dijo, si te levantaste y caminas, no te vas a morir. Y yo comencé a caminar mientras aquel muchacho se quedó temblando de pánico. Él entró literalmente en un estado de pánico. Yo no sé quién ha visto eso en alguna persona, pero cuando una persona entra en estado de pánico, entra en un shock que no se puede mover, no puede hacer nada. Y yo tuve que comenzar a caminar dando traspiés, sangrando todo por todo el terraplén aquel. Comenzaba a gritar, tratando de gritar, pero ya no tenía fuerzas. Los labios se me secaban y el cuerpo se me debilitaba. Yo sentía que la vida se me iba, pero aquella voz me decía, si tú te levantaste y estás caminando, tú no te vas a morir. Y yo comencé a caminar hasta que llegué hasta la otra posta, donde estaba la otra persona que hacía guardia, y cuando me vio, pues, se mandó a correr y buscó ayuda. Ellos vinieron a socorrerme, me levantaron, me hicieron una hamaca de sábanas y me pasaron por un río de nafta que había, cargándome. Llamaron a la unidad, mandaron una ambulancia. El general jefe de la unidad se montó en un carro que se dice guá. Se llama guá, es como un jipe. Vino, fue el primero que llegó, me montaron en el jipe. Y cuando el jipe da retroceso casi choca con la ambulancia que venía también. Llegamos al puesto médico, y en el puesto médico, en el momento en el que me están poniendo medicamentos, no sé qué es lo que me estaban poniendo allí, una inyección,
en mi muslo. En ese momento estaba llamando a mi mamá y mi papá por teléfono, porque hace días que yo no llamaba a mi casa. Y el oficial que tomó el teléfono, pues tuvo la delicadeza tan grande de decirle: ¿quién es su hijo? Fulano de tal, le acaban de dar un tiro en el estómago. Mi papá en ese momento, dice mi mamá que tomó el teléfono, estaba llamando desde una pública, porque usted sabe, en Cuba, estaba llamando desde un teléfono público y pues rompió a golpes el teléfono. Y pues bueno, yo en medio de todo aquello no sabía lo que estaba ocurriendo allá, pero me montan en una ambulancia y me llevan hacia el Hospital Naval de La Habana. Allí yo iba con un estado de dolor que realmente no se lo puedo describir, pero parecía que me habían puesto una antorcha encendida en el abdomen. Yo sentía que había algo que me estaba quemando por dentro y yo cerraba los ojos y yo sentía como que algo se quería ir de mí, como que mi cuerpo se quería dividir en dos. Y yo veía a la enfermera que me decía: ¿cómo tú te llamas? Yo le decía: no, yo me llamo fulano de tal. ¿Y dónde tú vives? Y ella tratando de mantenerme activo, yo le decía: pero ya no puedo más. Y yo cerraba los ojos y me quedaba inconsciente. Y yo sentía que algo se quería separar de mi cuerpo. Y cuando llegamos al hospital al hospital naval, yo vuelvo en sí y yo recuerdo que yo lo único que le dije: mira, yo quiero que me pongan anestesia ya, porque ya yo no aguanto más. Ya yo no soporto más esto. Y en esa hora, pues, me pusieron anestesia, me entraron al quirófano, y recuerdo el nombre de los dos cirujanos que me operaron. Uno se llamaba Yuri Lara, el otro se llamaba William. Ese team médico se encargó de mi operación esa noche. A mí la bala hizo 3 perforaciones en el intestino, me provocó daños en el hígado y me provocó daños en la vesícula y me provocó una peritonitis aguda. Tenía más de 1000 mililitros de sangre con heces fecales en el estómago. Y los médicos dijeron: nosotros vamos a hacer lo que está en nuestro oficio hacer, pero llamen a los familiares y entiendan de que este muchacho no se va a salvar. En ese momento ya mi mamá y mi papá estaban en un bus camino hacia La Habana, y lo que recuerdo después de que me ponen la anestesia es que después de tener varias horas de operación, al otro día, cuando amanece, junto con el amanecer, yo abrí mis ojos. Y enseguida, pues, la enfermera llamó al médico y me dijo: mira, el paciente rebasó la noche. Y enseguida vino la doctora y me dijo: felicidades, tu mamá y tu papá están aquí. ¿A cuál de ellos dos tú quieres más? Me dijo ella. Digo: pues, yo quiero que entren los dos. Yo no quiero que entre uno solo, porque yo no quiero más a uno que a otro. Y yo, esto lo estoy diciendo porque yo no podía casi ni hablar. Yo me desperté, que me parecía Voltu-5. Tenía más aparatos en mi cuerpo que parecía un transformer. Yo no podía ni moverme y mi estómago paralizado completamente. Usted sabe que usted no puede hablar sin articular los músculos del estómago. Y yo balbuceaba ahí poco a poco. Yo me acuerdo que mi mamá, por la ventana de cristal, entró. Le doy gracias a Dios por la fortaleza que le dio, porque mi mamá es una persona que tiene un carácter muy susceptible y Dios le dio una fortaleza para afrontar aquella situación terrible. Yo le dije: mami, yo no la hablé, pero yo le hice así.
Dije, fue él el que me dio la fuerza. Y allí en el hospital, cuando vuelvo en sí, pues le dice, ellos comienzan a entrar al cuidado intensivo y le dicen, mira, nosotros le hicimos a él una operación bien riesgosa que prácticamente es un milagro que ese muchacho esté vivo. Es el primer paciente que tenemos aquí con un impacto de AKM en su caja torácica que haya sobrevivido. Pero dijo, no solo eso, ahora en estos días, si la operación que le hicimos, a mí me cortaron mi intestino, casi más de 1 metro, y lo suturaron. O sea, esa operación, no recuerdo bien cómo se llama, pero ellos dijeron, si esa sutura se zafa, no nos va a dar tiempo a actuar sobre él para controlar la peritonitis que se le va a hacer, porque va a ser mucho más violento que cuando recibió el impacto. Yo tuve 16 días con un catete puesto aquí en una vena y todo lo que yo ingería para mi cuerpo era a través de allí. Yo no tomaba agua, yo no podía comer nada hasta pasados esos días. Comenzaron a pasar los días y yo entré en un estado de depresión. Se me cayó el pelo y yo maltrataba a todo el que entraba allí. Muchas personas, jefes de la unidad iban a verme, yo les decía que no, que se fueran. Yo no quería hablar con nadie, yo no quería ver a nadie. Yo entré en un estado de nervioso bien fuerte. Y pasaba que las heridas pues no sanaban. Las heridas no sanaban, comenzaban a brotar pus. Y los médicos decían, mira, la recuperación de él depende mucho de que él coopere. Pues ahí los médicos entraban a atenderme y yo los botaba. Yo no aceptaba que un estudiante de medicina entrara a mi sala. Yo me sentía tan mal, me sentía tan débil, me sentía tan fatal que a mí no me hicieron una colostomía de milagro. Pero el tema fue que en los 2 meses que estuve en el hospital, tuvimos que someterme a una segunda operación. ¿Por qué? Porque no dejaba de drenar pus por el orificio de entrada de la bala. La herida no cerraba. Me ponían los medicamentos más fuertes que había y la herida no cerraba. Y me tuvieron que someter nuevamente a un salón de operaciones donde me hicieron una operación por endoscopía. Ellos decían que era el esfínter el que estaba haciendo que se drenara las bilis. Y bueno, hacen la endoscopía y cuando pasan los días, ven que seguía drenando aquellas bilis por la herida y la herida no sanaba y parecía aquello algo bien feo, algo bien feo. Pues me tienen que meter otra vez al salón de operaciones y tienen que volver a abrir la herida que habían hecho en mi abdomen. Y cuando vuelven a abrir la herida, me vuelven a hacer una cirugía exploratoria y vuelven a sacar todos mis intestinos hacia afuera y vuelven a buscar y encuentran que la vesícula era la que estaba dañada y estaba haciendo que las bilis estuvieran drenando. Y me extraen la vesícula, me cierran otra vez y me vuelven a someter a 16 días de prueba con los catetes puestos y todo lo que recibía lo recibía de allí. Le decía a mi mamá, mire, volvimos otra vez hacia atrás. Tenemos que pasar otra vez por el mismo proceso. Luego de esto, comienzo a rebasar todo aquello, amados hermanos, pero la infección no cesaba. La infección no cesaba. Había dejado de drenar las bilis, pero la infección no cesaba. Y drenaba pus constantemente. Hasta que llega un cirujano llamado Roger. Y yo me acuerdo que aquel hombre así, de tez morena, igual que yo, habló con mis padres y me dijo, mira,
la opción que queda para él es hacerle limpiezas físicamente. Sí, hay que intentar remover el tejido que está en la parte superior de la herida. ¿Para qué? Para que pueda granular otra vez ese tejido y vuelva a resurgir otra vez la carne y selle. Y aquel hombre habló así, yo dije, bueno, sí, está bien. Y yo creo que, me acuerdo que el primer día de la cura, aquel hombre llegó y él me decía, Machete, ¿cómo te sientes? Yo lo miraba y yo hacía así con la mano. Me decía, pues vamos para el tucutún. Así mismo me decía, vamos para el tucutún. ¿Sabes qué es lo que era el tucutún? Mira, era una pinza de este largo. En la punta ponían una gasa, la untaban de yodo povidona, la untaban con yodo povidona y la introducía en mi herida como si estuvieran limpiando el cañón de un arma de fuego, hacia adelante y hacia atrás, y por encima de toda. Y yo me acuerdo que aquel dolor era tan fuerte que yo cogía la toalla, me la ponía en los dientes y mordía aquella toalla y las lágrimas me corrían de los ojos. Y parecía que a mí que yo estaba pasando por una tortura de la Segunda Guerra Mundial. Y yo me acuerdo que los dientes todos se me aflojaban. Todos se me aflojaron los dientes de morder aquella toalla tan fuerte. Y todos los días aquel hombre a las 9 de la mañana no demoraba ni un segundo más, ni un segundo menos. Iba donde yo estaba y me decía, ya yo lo veía y temblaba. Ya yo lo veía y temblaba. Yo lo veía y temblaba, yo no quería que aquel hombre fuera. Yo no quería que aquel hombre fuera. Yo le decía a mi mamá, mira, que busquen otra forma, pero ya yo no quiero que él venga. Él me decía, pero si no es así, no, la herida no va a sanar. Yo le estoy hablando de una herida que comenzaba aquí y terminaba aquí, en profundidad, y que tenía este diámetro de tamaño. Pues, al pasar del tiempo, amados hermanos, esto fue lo que hizo que mi herida comenzara a sanar. Al pasar del tiempo, pues ya comencé a comer, me daban dietas reforzadas, yo perdí mucho peso. Si usted me ve en ese momento y me ve ahora, me dice, no, ese no eres tú. Olvídalo, ese no eres tú. Ni cuando pasé por la travesía me puse tan mal. Pero el tema fue que cuando ya me pasan de terapia intermedia a la sala, mi mamá entonces por primera vez deja que mi papá se quede conmigo una noche. Usted sabe cómo son las madres. Tienen que ser ella la que está pendiente de uno en todo momento. Entonces ella dice, bueno, ya lo pasaron a sala, ya las heridas han sanado, ya la infección cesó, pues ya mi estado anímico había cambiado, ya yo tuve que aprender a caminar de nuevo, porque yo no podía caminar de tanto tiempo que estuve en cama y de tan débil que me puse. Y yo recuerdo que la primera noche en sala, o sea, allá en Cuba se dice sala a un cuarto donde se supone que tú no estás grave o que entraste o que ya casi te vas de alta. Pero ahí estaba yo y me da ganas de orinar y le digo a mi papá, mira, me estoy orinando, ayúdame a ir al baño. Y cuando yo voy al baño, que intento orinar, el orine no me salía, no podía orinar. No. O sea, yo pensé que, no sé, digo, bueno, volví para atrás, digo, a lo mejor es una sensación de orinar, pero no es que realmente quiero orinar. Había pasado por tantas cosas que yo dije, a lo mejor esto es que tengo la sensación, pero no tengo el deseo de orinar. Y tomo agua y me llevan jugo de naranja, que es bueno para eso. Y cuando voy a intentar orinar, pues no podía orinar. Y no podía orinar y pasaban las horas, le digo a mi papá, bueno, pues llamó a mi mamá me dijo, mi mamá vino corriendo, llamó a la doctora, llamaron a la uróloga, ¿lo dije bien? ¿Uróloga? Llamó a una uróloga llamada Mariela, a mí no se me olvida ninguno de esos nombres. Llamaron a la uróloga Mariela, yo creo que era familia de Roger.
A mí se me olvidó preguntarle al final si ellos eran familia. El tema es que me dice, mira, él tiene una estrechez uretral postraumática a la operación. Y hay que pasarle una sonda. Digo, bueno, perfecto, si yo estuve todo este tiempo con una sonda puesta, pues ¿qué más da? ¿Sabe qué? No había una sola talla de una sonda que pudiera pasar de tanto estrecho que estaba el uréter. ¿Y sabe qué me tuvieron que poner? Un levín. Yo no sé cuántos saben de lo que estoy hablando. El levín no tiene ninguna protección en la punta para... Aquel levín entró completamente hasta mi vejiga y la punta comenzaba a desgarrar las paredes de la vejiga y yo comenzaba a orinar y orinaba sangre con orine. Y como el levín no es una sonda, pues entienda que parte del orine se iba por fuera y por dentro del... Y constantemente había que cambiar la cama y yo solamente cerraba mis ojos y me revolcaban en la cama con un dolor increíble. Yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? Pasaron varios días cuando finalmente me retiran la sonda y me dicen, mira, tenemos que empezar a hacerte... Esta es una de las partes que más... para nosotros los hombres es incómoda. Tenemos que empezar a hacerte dilataciones. ¿Cómo es eso? Sí, dilataciones. Tenemos que empezar a pasarte calibres más grandes y más grandes y más grandes y más grandes hasta que el uréter comience como que se relaje, como que ya el uréter vea que ya... Porque es así, es como que el organismo pasa por un estrés donde de momento algún sistema te puede fallar o se puede como que contraer. Mejor, hasta que el uréter no se ensanche hasta el diámetro que debe ser, pues hay que hacerte dilataciones. Y luego que pasa todo aquel proceso y me retiran las sondas, me retiran todo, yo logro ir al baño y logro por primera vez, amados hermanos, orinar de forma natural. Ese mismo día me fui de alta del hospital. Mismo día me fui de alta del hospital y cuando me hacen los exámenes para irme, el médico le dice a mi mamá, yo cuando entré a ese lugar, yo solamente le decía, Señor, lo único que quiero es que me salves la vida. A mí no me importa cómo yo quede después. A mí no me importa si a mí me tienen que amputar algo, a mí no me interesa. Yo solamente te pido que tú me salves la vida. Y cuando yo salí de aquel hospital, yo recuerdo que el médico le decía a mi mamá, en 6 meses, tu hijo va a poder hacer la misma vida que tenía antes que le sucedió el accidente. 6 meses se tardó mi recuperación. Y yo le puedo decir que no existe nada, absolutamente nada, que yo hubiera podido hacer antes que ahora no puedo hacer. Y cuando yo salgo de todo este proceso, que llego a mi provincia, llego a mi casa, usted sabe, los vecinos salieron a recibirme como es típico en nuestros países. Y estoy en mi casa y yo comienzo a darle para atrás, ¿no? Todo lo que había pasado, porque uno en el momento, uno no es capaz de discernir lo que está ocurriendo. Y yo comienzo a darle para atrás el cassette y yo comienzo a pensar, y yo digo, la vida del ser humano es absolutamente un soplo de viento. Tú sabes que estás aquí hoy, pero tú no sabes dónde vas a estar mañana. Yo estaba cantando alabanzas en mi iglesia
de lunes a domingo, contento, sirviendo al Señor. Y yo pensaba que esa zona de confort en la que yo estaba era lo que me estaba. Yo no sabía que esa zona de confort en la que yo estaba era la que me hacía estar firme. Cuando Dios me sacó de esa zona de confort donde yo estaba, me demostró que yo no era nada. Me demostró que yo no era capaz de honrarlo. Me demostró que yo no era capaz de serle fiel. Me demostró y me dijo, mira, si mientras tú estabas allá, sí, todo muy bien, todo muy lindo, pero cuando llegaste al desierto, enseguida te acomodaste y te camuflajeaste al lugar donde tú estabas. Y yo mismo me dijo, yo hasta hoy había sido un cristiano camaleón. Y Dios me tuvo que llevar a ese proceso tan horriblemente doloroso para darme cuenta de dos cosas. Una, como mismo Él nos dio la vida, nos las quita en un abrir y cerrar de ojos. Como mismo Él nos da la vida, nos las quita en un abrir y cerrar de ojos. Y dos, Él siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. A mí me decían, ¿sabe cómo? A mí me decían el iraquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hacíamos guardia con unos cargadores puestos aquí en el estómago llenos de municiones. Y ¿sabe? El proyectil impactó por el resorte del cargador que tenía a la derecha. Los que han tenido un peine de municiones en la mano saben de lo que estoy hablando. Usted mientras va poniendo balas en el peine, el muelle se va contrayendo. Pues el proyectil impactó por la parte del resorte. Si ese proyectil impacta por la parte donde estaban las demás municiones allí, yo hubiera sido un explosivo seguro. Gracias. Y el proyectil pasó por allí y en el hospital había un médico bautista que iba a donde yo estaba todos los días. A mí me iba a ver el director del hospital todos los días, porque la gente no lo creía. ¿Sabe? Al otro día de yo tener el accidente, hubo otro accidente en un helicóptero y una persona recibió un impacto de una Makarov en un muslo y no sobrevivió. ¿Sabe lo que es una Makarov? Una pistola bien pequeña. Recibió el impacto en el muslo y no sobrevivió. En ese proceso yo entendí que mi vida estaba a disposición de Dios en todo momento. Y Dios me demostró que nosotros no podemos ser cristianos de confort. Nosotros tenemos que aprender a ser cristianos de todo terreno. Porque a veces es muy lindo andar en un auto deportivo, bajito, pero cuando ese auto tú lo tienes que llevar a regiones montañosas, no te sirve andar con él. Pero cuando tú andas en una 4x4, tú puedes andar en la loma y puedes andar en el llano. Y espiritualmente eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos espiritualmente lo suficientemente fuertes para cuando salgamos de la zona de confort, nosotros sigamos manteniendo la misma identidad que teníamos en esa zona de confort. Lo mismo que tú hacías allí en la iglesia, lo mismo que tú profesabas, lo mismo que tú decías, gloria a Dios, y los hermanos decían amén. Aunque ellos no digan amén, también dilo en el lugar donde estés y ponga el nombre de Dios en alto, siempre. Dios me demostró que no importa cuán hondo, no importa cuán desesperanzado tú estés, no importa cuán duro sea tu dolor, no importa cuánto tú estés pasando, ni inminentemente le estés viendo la cara a la muerte.
Porque yo le vi frente a frente a la cara a la muerte. Yo por un momento pensé que mi cuerpo se iba a dividir en dos. Yo no sé si estoy en lo cierto, pero lo que yo sentía era que mi cuerpo y mi alma y mi espíritu se estaban desprendiendo. Cada vez que yo perdía el conocimiento, yo sentía que algo se me iba, Pero ¿sabe qué? Hay algo lindo, y es que el otro día estaba viendo en Facebook estaba viendo alguien comentaba esto, y es que le preguntaron al acero, acero, ¿es verdad que tú eres el más fuerte de todos? Y el acero dijo, soy bien resistente, pero más fuerte que yo es el fuego. Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando se calienta a una alta temperatura es capaz de fundirme y darme la forma que Él quiere que yo tenga. Y fueron a donde estaba el fuego y le dijeron al fuego, fuego, ¿es verdad que tú eres el más fuerte del mundo? Dice, no, más fuerte que yo es el agua. ¿Por qué? Porque cuando cae sobre mí me apaga. Y fueron a donde estaba el agua y le dijeron, agua, ¿es verdad que tú eres la más fuerte del mundo? Y le dijeron, no, más fuerte que yo es el sol, porque cuando sus rayos inciden sobre mí me evapora. Y fueron a donde estaba el sol y le preguntaron, sol, ¿es verdad que tú eres el más fuerte del mundo? Y el sol le dijo, no, más fuerte que yo es la nube, porque cuando se pone en el medio, mis rayos no pueden penetrar la tierra. Y le dijeron a la nube, ¿es verdad que tú eres la más fuerte del mundo? Y la nube dijo, no, la montaña es más fuerte que yo, porque cuando choco contra ella me divido en dos. Y la montaña, al responder a esta pregunta, le dice, no, yo no soy la más fuerte del mundo, porque más fuerte que yo es el hombre que es capaz de escalar hasta la cima donde yo estoy y dominarme por completa. Y van a donde está el hombre y le dice, ¿es verdad que tú eres el más fuerte del mundo? Y el hombre dice, no. Más fuerte que yo es la muerte, porque me puede quitar la vida y sin yo poder hacer nada. ¿Sabe? Y yo creo que yo era el que estaba respondiendo esa pregunta. Más fuerte que yo es la muerte, porque me puede quitar la vida cuando menos yo lo entienda. Pero ¿sabe qué? Que van a la muerte y le dicen, muerte, ¿es verdad que tú eres la más fuerte? Que dice el hombre que tú eres más fuerte que él porque tú le quitas la vida. Dice la muerte, sí, yo soy más fuerte que él. Por muchos tiempos yo fui más fuerte que él. Pero hace más de 2000 años le quité la vida a un hombre y resucitó al tercer día. Y ese hombre que resucitó al tercer día, el día que yo tenía que morir, le dijo a la muerte, no, tú no te lo llevas a él hoy, porque su vida está en mis manos. Yo, luego de esto, tuve muchos ataques por parte del enemigo. Donde quiera que yo estaba, comenzaba a gritar. Y yo le decía, yo no lo merezco. Si tú me tenías que haberme dejado morir allí. Si yo no lo merezco. Y yo comenzaba a gritar en medio de la iglesia, comenzaba a gritar allí. Y comenzaban ataques del enemigo diciéndome que yo no tenía que estar vivo, que yo me tenía que haber muerto ese día, porque yo no merecía una segunda oportunidad, porque yo no merecía estar allí, porque yo era un hipócrita, porque yo era un falso cristiano, porque yo tenía que haberme muerto, que yo no me merecía estar sentado en ese banco. Me decía, tú deberías quitarte la vida, porque tú no te mereces estar ahí sentado. Y hoy por hoy yo no entiendo. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que funciona el amor de Dios? ¿Y por qué a nosotros se nos hace tan difícil amar a alguien cuando nos mira a los ojos? Nosotros nos pasamos la vida entera dándole la espalda a Dios. Pero cuando el propósito de Dios está contigo y conmigo, si algo yo he aprendido en este camino,
es que hasta que yo no cumpla el propósito de Dios en mi vida, yo no voy a irme de este mundo. Yo no sé si tú eres capaz de creerlo también. Pero hasta que tú no cumplas el propósito por el cual tú viniste a este mundo, que no es hacerte millonario, ni tener una casa linda, ni tener muchos carros. Hasta que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida, tú no vas a ir de este mundo. Y tú tienes que entender eso cada día que pasa. Dios es el que tiene la llave de la vida y es el que tiene la llave de la muerte. Dios es el único que sabe el día que tú has de partir. Por eso que le quiero dar gracias a Dios por permitirme tener esta oportunidad. Y yo no había compartido este testimonio antes porque para mí a veces se me hace tan difícil. Apenas que mientras más pasa el tiempo, han pasado unos 15 años, casi unos 14 años después de esto. Y yo no soy de las personas que se pueden quitar la camisa y a lo mejor pues lucir un lindo abdomen, ni posar para una revista. Pero ¿sabe qué? Ni aunque a mí me hagan de gratis una cirugía plástica para tratar de cambiar la apariencia de mi abdomen, ni aunque me paguen, yo me la hago. ¿Sabe? Porque cada vez que yo me miro al espejo, eso me recuerda quién yo soy y por qué yo estoy aquí. Yo quiero que te puedas poner en pie en esta mañana, en esta tarde, para orar. Yo quiero que si tú te sientes en una situación tal vez parecida, si tú estás en una situación donde el enemigo te está atacando y te está haciendo creer que tú no eres nadie, que tú no te mereces nada y tú quieres pasar aquí adelante, tú necesitas oración. Yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Sí, la providencia de aquel que nos llamó es fiel y es firme en todo momento. Dios puede restaurar cualquier cosa. Dios puede restaurar cualquier cosa. Dios puede restaurar cualquier cosa que se haya roto, por muy roto que esté, por muy dañado que esté. Yo no sé si lo que tú necesitas es sanidad, yo no sé si lo que tú necesitas es restauración, yo no sé lo que tú necesitas, pero si quieres pasar hasta aquí adelante, yo quiero poner mis manos sobre ti. Quiero poner las manos sobre ti, quiero orar por ti en esta mañana, en esta tarde, creyendo y confiando en que Él es el que hace la obra y la hace completamente perfecta. Él no hace la obra a media, Él hace la obra completamente perfecta. Así como yo quedé perfecto de esa operación, así como yo no tengo nada que decir de limitación física, así es la obra de Dios en tu vida y la mía. Es perfecta. Si tú quieres dejar que Dios continúe haciendo esa obra perfecta en tu vida, quiero que yo te invito a que tú cierres tus ojos en esta tarde y tú comiences a decirle: Dios, yo necesito que tú hagas tu obra en mí. Cada día más yo necesito que tú perfecciones tu obra en mí. Yo necesito que tu obra en mí cada día se fortalezca, Señor. Oh, santo eres, Señor. Te damos gracias, Señor.